El sol se enró en el horizonte, manchando el cielo con tonos de carmesí y oro cuando el pueblo de Ndoruma se preparó para la noche. El calor de la sabana persistente en el aire, pesado y grueso, pero la inquietud entre la gente era más fuerte. Las puertas estaban atornilladas, las llamas parpadearon en los linteros de arcilla y las oraciones silenciadas tejieron a través del viento como susurros de antiguos fantasmas. Esta noche, el niño debía nacer, el momento que debería haber sido. Pero aquí, en Ndoruma, el nacimiento fue una carrera contra el sol creciente. Dentro de la modesta cabaña, el aire olía a hierbas ardientes, sudor y el aroma metálico del niedo. Navasu, su piel brillando con la lucha del trabajo, apretó los dientes cuando otra ola de dolor atravesó su cuerpo. Las contracciones fueron erráticas, tercas, como si el niño dudara en dejar la seguridad del útero. La vieja partera, Mokaya, se movió con urgencia practicada. Sus manos constantes impulsan la tormenta que se está gestando en sus ojos. Ella ha visto esto antes. Ella sabía lo que estaba en juego. Afuera, el jefe de la aldea, Ekweme, se encontraba cerca de la entrada, Gespascho Regen. Observó a la gente de Ndoruma moviéndose como espíritus inquietos, evitando su mirada. Luego tuvieron miedo de reconocer lo que estaba sucediendo dentro de la cabaña. El nacimiento bajo las circunstancias equivocadas podría invitar al desastre. Nadie sabía las consecuencias exactas, solo que los ancianos lo habían advertido durante generaciones. ¿Está cerca? Su voz era baja, medida, pero hacían morar la tensión en ella. Mokaya apenas lo miró, demasiado enfocado en Navasu. Debe suceder antes de los primeros rayos del amanecer. El silencio se extendió entre ellos, sofocando. Afuera, el dron de las cigarras, su canción interminable tejiendo el susurro de los árboles de acacia. La noche entró, pero el tiempo se estaba escapando. Suberi, el hermano mayor de Navasi, paseó por afuera, sus manos se apretaron en puños. El peso de sus gritos se cortó a través de su pecho como un cuchillo opaco. Simple había descartado las reglas de la aldea como nada más que historias destinadas a controlar a la mentalidad débil, pero ahora, con el miedo apasionando, la duda le roe. «Esto es una locura», murmuró, más para sí mismo que nadie. ¿Cómo se puede maldecir el nacimiento de un niño simplemente por la hora del día? En el que respondió. En el interior, la respiración de Navasi se volvió irregular. Mokaya se limpió la frente, su voz para calmar el susurro contra la tormenta. «Debes empujar, niño. Nos estamos quedando sin tiempo». Lágrimas agrupadas en los ojos de Navasi. «Yo, no puedo. Usted debe». Ella dejó escapar un grito estrangulado, los músculos temblando mientras luchaba contra la vacilación de su propio cuerpo. El sudor cuentó a lo largo de su piel, goteando en ríos lentos y desesperados. El bebé se resistía. ¿Por qué? El viento fuera se movió repentinamente, llevando consigo una quietud extraña y antinatural. Las antorchas que recubrían el pueblo parpadearon, sus llamas se doblaron como si respondieran a una presencia invisible. Los aldeanos lo notaron. Los ojos se lanzaron hacia la cabaña, hacia el cielo, hacia la fuerza invisible que presionaba sobre sus huesos. El jefe exhaló bruscamente. «Si el niño no nace antes del amanecer». Las palabras colgaban, inacabadas. En uno se atrevió a hablarlos en voz alta. Suberi se acercó, con la mandíbula. ¿Qué no nos dices?» La mano de Mokaya se cernía sobre su pecho, con los dedos agarrando la pequeña potencia de cuero que nunca dejó su cuello. Su mirada, una vez firme y un kaken, ahora tenía una sombra de algo que nunca había visto en ella antes, deuda. Los ancianos hablaron de esto hace mucho tiempo, murió. Los ojos se mueven hacia la puerta, como si las paredes de la cabaña pudieran traicionar sus palabras. Un niño nacido en Benaftesan no pertenecerá al mundo de los hombres. Navasu dejó escapar otro grito ahogado, su cuerpo arqueado de dolor. Afuera, el viento oyó de nuevo. Pero esta vez, llevaba algo más profundo, más viejo. Un susurro que no pertenecía a los vivos. El corazón de Suberi latía contra sus costillas. Su cuerpo le gritó que corriera, que sacara la historia de este lugar y desafía a cada leyenda susurrada. Pero cuando se quitó a Mokaya, al jefe, en los aldeanos congelados con miedo justo más allá de la puerta, se dio cuenta de algo escalofriante. Nadie se había atrevido a dejar que un niño naciera a la luz del día. Ni una sola vez. Porque nadie había sobrevivido para contar lo que pasó después. Suberi se paró con la espalda presionada contra la dura muro de arcilla de la cabaña de su hermana, su respiración superficial, su mente una tormenta. Sus palmas estaban húmedas con sudor,
Pensó que la brisa nocturna cuidaba el aroma frío de la tierra húmeda y las flores de acacia distantes. Los susurros de los aldeanos, esparcidos como hojas secas en el viento, arañaron sus pensamientos. Cada voz silenciosa hablaba de cosas que había tratado de enterrar, maldiciones, sombras y el precio de la luz del día. Se ha burlado de estos cuentos una vez, los descartó como historias para evitar que los niños deambulen demasiado. Pero esta noche, con la vida de su hermana colgando del límite, esas historias se sintieron como cadenas alrededor de su pecho. Su corazón se vertió más fuerte cuando otro grito se rompió de Navasi dentro de la cabaña. Era crudo, desesperado, sonido que conocía demasiado bien. Había escuchado ese mismo sonido la noche que Isto sangraba en esta misma tierra. Su aliento se desvanecía mientras Mokaya luchaba por atraer a Hestsestor en el mundo. Ha tenido 13 años en ese momento, lo suficientemente mayor como para entender la muerte, pero para ti para llevar su peso. Esa noche había tallado un agujero en él. El cuerpo de su madre estaba frío antes del amanecer, y cuando colocaron al recién nacido en sus brazos, hizo que la ira se elevara con su dolor. Había culpado al niño, culpó a los dioses, culpó a las manos temblorosas de Mokaya, pero nunca había culpado al Zorn. Hasta ahora, frotó sus templos, tratando de empujar los recuerdos a un nado. Isto madre había muerto por la noche, bajo las estrellas correctas. Sin embargo, dijeron que todavía había pagado el precio. Los susurros se habían extendido que su trabajo se había cepillado demasiado cerca del amanecer. El sol había probado su sentimiento y exigió su alma. Suberi se había reído entonces, amargamente, llamando a los cobardes de los aldeanos escondidos detrás de las viejas supersticiones. Pero ahora, observando la ceja fruncida de Mokaya y el apretón apretado que mantuvo en esa bolsa de cuero desgastada alrededor de su cuello, ni el derecho vaciló. Esto es solo una superstición. Si el niño nace después del amanecer, no pasará nada, susurró. Pensó que su voz se rompió en los bordes. Se quería creerlo. Necesitaba creerlo. Pero sus manos se picaron, traicionándolo. La voz del jefe atravesó la noche como una cuchilla, baja y firme, preguntando si el nacimiento estaba cerca. La respuesta de Mokaya fue tranquila, pero llevó el peso de las generaciones. Debe antes de los primeros rayos del amanecer. Esas palabras se aferraron a la piel de Suberi como el humo. Él cambió su mirada al horizonte más allá del pueblo, donde la oscuridad aún tenía dominio, pero sabía que el sol esperaba, paciente, inevitable. Su pecho se endureció cuando el de su hermana. Navasu era fuerte, pero había visto miedo en sus ojos cuando sintió el dolor por primera vez. Ella había apretado su mano, su agarre temblando, y susurró las palabras que su madre había hablado antes de su último aliento, Kapmisef. Se había prometido. Pero ahora, mientras escuchaba sus aspiraciones laborales a través de las delgadas paredes, sintió que esa promesa se deslizaba por sus dedos. El canto de Mokaya dentro de la cabaña se vuelve más fuerte, las palabras antiguas se endurecen en el aire nocturno. El incienso quemó, llenando la cabaña con una mezcla pungente de cenizas y hierbas, y ofreciendo mantener a raya a los espíritus. Suberi inhaló bruscamente. Recordó el aroma de la última noche de Istura Isto. Ahora giró su estómago como lo había hecho entonces. La repentina ráfaga de viento barrió el pueblo, sacudiendo las cercas de madera y haciendo que las antorchas parpadearan. Suberi se congeló. Por un breve momento, el aire se sintió mal, más grueso, más pesado. Su piel se puso picazón. El viento llevaba algo más con él, algo que no podía nombrar. Miró a los otros aldeanos acurrucados por sus puertas, sus caras pálidas en la tenue luz. Ellos también lo sintieron. El niño nacido Panat de San no pertenecerá al mundo de los hombres. Eso era lo que Mokaya había dicho antes, su voz apenas arriba para susurrar. Se había reído entonces, ahora los gusanos se aferraban a las costillas como espinas. Trató de sacudirlo. Se recordó a sí mismo que era Hunter, un hombre que había enfrentado leones y leopardos con nada más que una lanza. Había rastreado a las bestias a través de la naturaleza, dio la muerte en sus ojos y se mantuvo firme. Pero esto fue diferente. No podía luchar contra lo que no entendía. Otro grito de Navasu lo retiró. Pasó hacia la puerta, sus instintos lo instaron a algo, levadura. Se quería saltar adentro, levantarla en sus brazos y llevarla lejos de este lugar maldito. Lleve lejos de los susurros, las sombras y el sol de espera. ¿Pero dónde la Echioque? Y libera la maldición sigue. La voz del jefe estaba cerca de nuevo, baja pero sap. Él habló de preparaciones. Si el niño llegara después del amanecer, habría consecuencias.
El pulso de Suberi se aceleró. ¿Qué consecuencias? Él presidió, pero el jefe se volvió. La mandíbula de Suberi se apretó. Se le quería agarrar al hombre, sacudirle la verdad. Pero vio el miedo en los ojos del jefe, el mismo miedo reflejado en cada cara del pueblo. Ese miedo era mayor que todos ellos. El cielo de arriba permaneció oscuro, pero las estrellas habían comenzado a cambiar, dando su sutil advertencia que el envejecimiento de la noche. El horizonte pronto brillaría con esa primera luz fain. El tiempo se adelgazaba. La mano de Suberi fue a la pequeña cicatriz en el antebrazo de Isto, la marca que se había dado el día en que su madre fue enterrada. Lo ha tallado con una cuchilla, el voto silencioso de proteger a su hermana. Lo rastreó ahora, su aliento superficial. Estaba en la derecha más larga que podía mantener ese voto. La voz trificada desde el interior de la cabaña, la voz de Nabasi, débil pero firme. Ella lo estaba llamando. Su corazón se torció. Se acercó, su sombra se estiraba mucho por la antorcha parpadeante. Hizo una pausa, un pie en el umbral. «Quédate atrás», la voz de Mocaya cortó bruscamente desde dentro. El puño de Suberi se apretó. Odiaba sentirse impotente. Odiaba los rituales, los secretos. Pero sobre todo, odiaba que estaba empezando a creer en ellos. El débil sonido se agitó en la distancia, más allá del pueblo, como el gemido de los árboles que se doblan bajo el peso que no podían soportar. Era sutil, casi demasiado débil para darse cuenta. Pero Suberi lo escuchó. Se sintió mal. Presiló su espalda contra la cabaña nuevamente, el corazón se aceleró. Sus pensamientos se enredaron entre la razón y el miedo. «Hola», se dijo a sí mismo que vendrá la mañana, el sol se elevaría y nada cambiará. El bebé llorará, Navasu Wild sonreír y la vida continuará. Pero en el fondo, no estaba seguro. Y los primeros indicios de Perpel comenzaron a cepillar los bordes del cielo, que Inconti se acomodó en sus huesos. Los gritos de Navasu atravesaron la noche como una cuchilla raspada sobre piedra, cruda y desesperada, cada uno arrastrando más tiempo que el anterior. Su voz se rompió, dando paso a los jadeos guturales, del tipo que señaló que su resistencia estaba resbalando. Dentro de la cabaña estrecha, el aire grueso se aferraba a la piel como tela húmeda. El sudor agrupado en el piso de arcilla le besó su cuerpo tembloroso, mezclándose con los tenues rastros de sangre. El aroma de las hierbas quemadas colgaba fuertemente, pero no podía enmascarar el sabor metálico de sugerir. La luz parpadeante del fuego arrojó sombras que bailaban en las paredes, formas retorcidas que se semieron para burlarse de la vida luchando por surgir. Mocaya prefirió su mano firmemente contra el vientre hinchado de Nabasi, su rostro grabado con Conan que intentó desprecio ocultar. Las contracciones se estaban desacelerando, y esa no fue una buena señal. Sus dedos temblaron mientras se volvía a colocar para un tazón de agua de madera, sumergiendo un paño para enfriar la frente ardiente de Nabasi. Su propio corazón lacera con cada momento que pasa. Ella ha entregado a muchos niños, pero ninguno bajo este tipo de presión, ninguno tan cerca del amanecer. Su mirada se movió hacia la pequeña abertura en el techo, donde la oscuridad de arriba parecía más delgada que antes. El cielo estaba cambiando. Lo sintió en sus huesos. Afuera, Suberi cambió su peso de pie a pie, sus ojos se lanzaron hacia el horizonte cada pocas respiraciones. Las estrellas que le dieron innumerables noches durante la caza comenzaban a desvanecerse, tragadas por un débil tono de purpúrgico en los bordes del cielo. Su pecho se apretó. ¿Sabía lo que eso significaba? Dawn se acercaba. Pánico arqueaba sus costillas, pero lo obligó a bajar. Necesitaba mantenerse afilado. Pero los ecos de la agonía de su hermana desde el interior de la cabaña lo hicieron casi imposible. Los aldeanos se reunieron en grupos cerca de sus hogares, se enfrentan a las antorchas temblorosas. Susurraron entre ellos, voces brite de miedo. Algunos encantos pequeños agarrados hechos de hueso y cuerda, o simplemente se sostuvieron en las manos. Si la unidad se detiene, cualquier maldición se asomó más allá del horizonte. Todos sabían la regla, nadie podía nacer a la luz del día. Sin embargo, aquí se pusieron de pie, observando el tiempo escapar como agua a través de los dedos agrietados. Ekweme, el jefe, se acercó a Suberi, su voz baja y firme, pensó que llevaba el peso de la inquietud. Si el niño no nace antes del amanecer, debemos actuar. Sus ojos estaban oscuros, ilegibles, pero la tensión en histórica lo que sus palabras no. ¿No había doble en su mente? ¿Se tomarán medidas? El pulso de Suberi se aceleró. ¿Actuar cómo? Su tono era san que pretendía, pero el temor a fuego lento beneficia que su piel lo hizo diferente para enmascarar. Necesitaba respuestas.
Necesitaba saber de qué le gustaban a su hermana, de lo que harían a su hijo. La mirada de Ekweme cambió hacia la cabaña de Mokaya, luego hasta el suelo, evitando la pregunta. Su silencio fue más revelador de lo que cualquier palabra podría haber sido. Suberi sintió que su estómago giraba. Dio un paso adelante, corrió Strazen, exigiendo saberlo. Pero los labios del jefe permanecieron previstos juntos. La única respuesta fue el endurecimiento de los dedos de Mokaya alrededor del poder de cuero colgando de su cuello, la bolsa que nunca había quitado, no desde que Suberi era un niño. Siempre había pensado que era simplemente una reliquia de los ancianos, el símbolo de su papel como partera de la aldea. Pero ahora sintió que era más. Sus nudillos se blanquearon a su alrededor y sus ojos sostenían algo que hizo que su piel se arrastrara. Miedo, sí, pero también preparación. Estaba preparada para lo que podría venir. Otro grito arrancó desde el interior de la cabaña, esta vez más fuerte, seguido de jadeo desesperado. La voz de Navasi vaciló, pidiendo ayuda, alivio. Los puños de Suberi treparon a sus costados. Su corazón no instó a que se apresurara a protegerla de cualquier maldición de la adicción que haya envenenado esta noche. Pero su mente lo detuvo. No sabía lo que la hallan más allá de esa puerta, lo que podría encontrar si la primera luz tocara al hijo de su hermana. La ráfaga de viento barrió el pueblo, llevando consigo un sonido extraño y débil, gemido bajo y gutural, como algo antiguo que se agita la tierra. Era distante, casi imperceptible. Butine quien la escuchó rígido. Las madres agarraron a sus hijos con más fuerza. Los viejos murieron los cantos protectores bajo aliento. Incluso los perros que generalmente deambulaban libremente no se veían por ningún lado. La respiración de Suberi se vuelve superficial. Se volvió hacia Ekweme, su voz más urgente. ¿Qué sucede si el sol sale antes de que nazca el niño? Pero los ojos del jefe permanecieron en el horizonte. No respondió. No necesitaba hacerlo. El cielo continuó su lenta traición, la más mínima racha de rosa lamiendo en los bordes de la oscuridad. El tiempo se adelgazaba. Los pensamientos de Suberi corrieron. ¿Podrían mover a Navasu? ¿Podrían retrasar el amanecer de alguna manera? Los instintos de su cazador gritaron por acción, pero cada idea se derrumbó por el peso de lo desconocido. Se había enfrentado a depredadores antes de los alumnos, hienas, incluso el elefante deshonesto ocasional. Él conocía sus patrones, sus debilidades. Pero este era un depredador que no podía ver. Un JWS de trabajo se extendía más allá del mundo físico. Otro grito de Navasu no retiró. Su voz era hoarse ahora, rompiendo bajo la tensión. Los cantos de Mokaya se vuelven más fuertes, más rápido, pero había un temblor en ellos. Ella tenía miedo. Suberi podía escucharlo, podía sentirlo. Los aldeanos estaban en silencio ahora, sus ojos fijos en la cabaña mientras pensaba que esperaba que se derrumbara en sí mismo. La mirada de Suberi cayó en la casa de su hermana, el hogar que su madre había reído una vez, donde había jugado como niño, donde había jurado proteger a la familia Isto. Esa cabaña ahora se sentía como tumba, atrapando a su hermana adentro con fuerzas que no podía nombrar. El niño nacido Benetesan no pertenecerá al mundo de los hombres. Las palabras resonaron en su cráneo. Se quería rechazarlos, destrozarlos con razón. Pero la razón tenía en el lugar aquí, no esta noche. No en Doruma. La bolsa alrededor del cuello de Mokaya se movió ligeramente mientras se inclinaba sobre Navasu. Los ojos de Suberi se entrecerraron. Recordó las respiraciones moribundas de su madre, la forma en que Mokaya había susurrado sobre su cuerpo, agarrando esa misma bolsa. Ha sido demasiado joven para entender entonces. Pero ahora, el terrible pensamiento se metió en su mente. ¿Había hecho algo esa noche? ¿Había actuado para proteger la aldea a costa de la vida de Eastmotter? El pecho de Suberi se apretó. Pasó hacia la puerta, su voz baja pero llena de desesperación. ¿Qué hará si ella falla? El canto de Mokaya se detuvo, solo para Heartbeat. Fue breve, pero Suberi lo vio, el parpadeo de la culpa en sus ojos. Otra ráfaga de viento, fría esta vez. El horizonte se iluminó muy ligeramente. Dawn se acercaba. Y con eso, algo más. La primera astilla de la luz del sol cortó el cielo como una cuchilla, cortando el velo de la noche que tenían Doruma encubierto. El horizonte se enró con el pálido brillo del amanecer, cepillando el pueblo en tonos de naranja y púrpura. Pero dentro de la choza estrecha, el equipo parecía estirarse de manera no natural. Navasi dejó escapar el grito final y destrozado, su voz se rompe en jadeos irregulares mientras su cuerpo daba un último empujón. El niño se metió en las manos de Mokaya, pequeño, cálido, frágil. Por el aliento,
No había nada más que el sonido de la respiración superficial de Navas y el débil gemido de la nueva vida. El alivio debería haber llenado el aire, pero no. En cambio, una quietud insoportable se arrastró sobre todo, más pesada que el calor húmedo que se clube a las paredes. Los dedos de Mocaya se congelaron en el momento en que su mirada se encontró con los ojos de la niña. No eran los ojos oscuros y gentiles de un bebé nacido bajo las estrellas. Brillaron con un brillantez antinatural, oro profundo, casi líquido, reflejando la luz de la mañana como el metal molde. Los iris se pusieron falsamente, como se pensó vivo con el propio ritmo. Su aliento caucha en su garganta. Su corazón se aceleró. Esto no estaba bien. Esto no era humano. Navasu, exhausto y tembloroso, levantó la cabeza débilmente para ver a su bebé. Sus labios festejan si era un niño o niña, pero antes de que las palabras escapara, notó la expresión de Mocaya. Miedo, puro y absoluto. La alegría de Navasi se convirtió en temor en un instante. Afuera, los primeros rayos del sol besaron los tejados, y los aldeanos, que habían estado conteniendo la respiración durante la noche, exhalaron. Pero el alivio duró solo segundos. Un chillido perforó el silencio, no llora por la cabaña, sino del cielo mismo. El sol, que acababa de comenzar a levantarse, parecía flique como una llama de cauque en el viento. La oscuridad, como un ser vivo, se arrastró sobre el pueblo, tragando el amanecer. Las voces estallaron en pánico. Motors llevó a sus hijos a sus hogares. Los hombres agarraron sus lanzas, pensaron que ninguno sabía lo que se estaba preparando para pelear. El cielo de arriba retorcido, antinatural, como si el equilibrio entre el día y la noche se hubiera fracturado. Los susurros de las viejas historias aparecieron en la multitud, cuentos de los primeros días, cuando el sol y las sombras habían luchado por dominion sobre la tierra, y el nacimiento de un niño maldito casi se había desentrañado la creación misma. La sangre de Suberi corría fría. Ha escuchado esas historias de los Firesit cuando era niño, pero ahora, el terror en los ojos de Grovemen le hizo darse cuenta de que no eran solo cuentos. Eran advertencias. Ekwene agarró el brazo de Suberi con un agarre tan apretado que ardió. Su voz se sacudió con enojer y fea. «Tonte, no entiendes lo que has hecho». Spat voló de sus labios, pero sus ojos no estaban en Suberi, estaban fijos en la cabaña, en el cielo oscuro, en el horizonte más allá de las montañas. Suberi se sacó el brazo, la confusión y la furia se elevaron dentro de él. Se topó con la cabaña, empujando a los aldeanos temblorosos. Su hermana estaba allí, su sangre. Él ha prometido para protegerla. Necesitaba verla, ver al niño. Pero a medida que se acercaba, la tierra se temblaron, la vibración gutural baja, como el gruñido de la bestia demasiado grande para ser visto. Mocaya salió de la cabaña, agarrando al bebé hacia su pecho, su rostro pálido y húmedo con sudor. Parecía mayor que nunca, si los años la habían presentado de una vez. Sus labios temblaron mientras susurraba que era demasiado tarde. El niño había venido con el sol. Los ojos de Suberi cayeron al bebé envuelto en tela. Su cara pequeña era pacífica, ojos de carnicería, los ojos tinos ardían como el sol. Su corazón se torció. Este era su pariente. Pero cada instinto en su cuerpo gritaba que este niño no estaba destinado a su mundo. El gemido gutural resonó de las montañas distantes, baja, antigua y llena de hambre. El aire crece hasta la presencia del sol. La sombra se agitó más allá de las colinas, se forma un cambio de humo, más alto que cualquier árbol, con extremidades que se estiraban de antivisión, moviéndose de manera que desafiaba la naturaleza. Avanzó hacia el pueblo, lento pero deliberado, cada paso que provocó que el suelo vibre. Los ancianos habían hablado de esto. El riñador. Cuando un niño nacido del tiempo abrió el velo, vi en los reinos de los vivos y los muertos. Niño que no fue de día ni de noche, sino a algo mayor, algo que acechaba más allá del alcance de los hombres. El pecho de Suberi se apretó. Se volvió hacia Ekweme, exigiendo saber que habían despertado. La voz del jefe se rompió mientras respondía. Este es el precio para romper el pedido. El equilibrio entre la vida y la muerte no es odds para ordenar. El sol era nuestro escudo, la noche en nuestro límite. Les dejas que se encuentren, y ahora, algo ha cruzado. El suelo triplicó los pies descalzos cuando la sombra se llevó a cabo en el corazón de Endoruma. Se mantuvo más alto que cualquier árbol en el pueblo. No es completamente sólido ni completamente neblina. Las extremidades se extendieron de forma no natural, cambiando como el humo caucho en un viento lento. Donde su cara debería haber estado, había un vacío, la oscuridad tan absoluta que parecía tragarse a la luz.
A partir de ese vacío, un sonido, miles de voces susurrando al unísono, superponiendo, silbando palabras que no pertenecían a las lenguas humanas. El aire se vuelve más frío, el calor del sol se quitó, dejando solo el aliento húmedo de miedo colgando sobre el pueblo. Los susurros se unieron en una sola frase, cada palabra raspando nuevamente las orejas como la piedra en el hueso. El niño pertenece a la noche. Los aldeanos que aún no han huido cayeron de rodillas, sus cabezas bajaron. Ey se cerró con fuerza cuando el pensamiento se negó a mirar podría ahorrar sus almas. Las palabras llevaban peso, antiguas y vinculantes. No eran una amenaza, eran la oración. El corazón de Suberi se vertió contra sus costillas cuando su mano se apretó alrededor del eje de su lanza. Su cuerpo gritó por acción, pero su mente se topó. Sabía que esta arma era inútil contra algo nacido del espacio entre la vida y la muerte. Sin embargo, no planteó lo mismo, porque no se sentía nada como rendición. Su mirada se lanzó hacia la cabaña. Las respiraciones superficiales de Navasi aún se podían escuchar desde dentro, cada exhala más débil que Taker que el anterior. El niño, envuelto en los brazos temblorosos de Mokaya, permaneció en silencio, sus ojos dorados se extienden y sin parpadear. Suberi dio un paso adelante, los músculos tensos, pero antes de que pudiera actuar, la mano de Mokaya salió disparada, agarrándose la muñeca con una fuerza sorprendente. Su voz era baja, pero había cero venet su pánico. No puedes luchar contra él. Solo hay una forma. Su otra mano se tambaleó con la bolsa de cuero de trabajo colgando de su cuello, la misma reliquia que ha agarrado la noche en que su madre murió. Sus dedos se deslizaron adentro, liberando un objeto pequeño, un amuleto tallado de hueso, grabado con símbolos más antiguos que el pueblo mismo. Espolenta descaradamente, como pensó sostener el último ebors de un incendio olvidado. Los ojos de Suberi se encerraron en él, recuerdos parpadeando, los gritos finales de su madre, la forma en que Mokaya había susurrado sobre su cuerpo, agarrando esa misma reliquia. Siempre había pensado que era bendición. Ahora, temía que hubiera sido algo mucho más oscuro. Su aliento se aceleró, pero antes de que pudiera hablar, Mokaya comenzó a cantar. Su voz llevaba el peso de las generaciones, cada sílaba hablaba con precisión, ya que pensaba que un solo error podría desentrañar lo que poca esperanza le quedaba. El cielo cambió en respuesta. Las astillas de la luz solar que habían perforado la oscuridad atenuada, tragadas por nubes gruesas y negras que se extendían de forma poco natural a través del horizonte. El día se convirtió en la noche una vez más. Los aldeanos jadearon al unísono. El sol no se había puesto, sin embargo, su presencia se hizo decir. El calor se había ido. El aire se volvió pesado de humedad, el aroma de la tierra húmeda que se mezcla con el aguijón amargo de las hierbas quemadas. La criatura dudó. Su forma cambiante se detuvo, los arcillos de la sombra retroceden ligeramente, como confundido. El vacío donde su rostro debería haberse inclinado, considerando este cambio en el mundo. Sus susurros se suavizaron, en el anhelo de comando pero los murmullos, inciertos. El bebé dejó escapar un grito agudo, primer sonido real desde el nacimiento. No era el gemido frágil de un recién nacido, sino algo más fuerte, más agudo, como una voz no del todo humana. Los aldeanos se estremecieron ante el sonido, pero Suberi sintió que algo se agitó dentro de él, algo más allá del miedo. Esta era sangre sisiada, el hijo de su hermana. Cualquiera que sea el poder que atravesaba sus venas, todavía era familia. El canto de Mokaya se desaceleró, su respiración trabajaba y sudaba sobre su frente. Se volvió hacia Suberi, su voz se agrietó bajo el peso de la desesperación. Debes llevar al niño más allá del río, a las tierras sagradas. Solo se levantará la maldición. Sus ojos se mantuvieron con su finalidad. No había otro camino. Ella les había comprado momentos, nada más. Esta oscuridad no se mantendrá para siempre. De guardián no sería engañado por mucho tiempo. El pecho de Suberi se apretó. Miró hacia atrás a la cabaña. La mano de Navasi colgaba desde el borde de su alfombrilla para dormir. Los dedos se sacudieron débilmente. Su rostro estaba pálido, pero estaba viva. Sabía lo que significaba tomar al niño. Dejará a su hermana en su momento más débil, y no había promesa de que regresará. Pero si se quedara, el niño moriría, o Borso, viviría y traería la muerte a todos. Su mente corrió hacia el rostro de su madre, la noche en que pasó. Había quedado indefenso entonces. No estará indefenso ahora. Su agarre en la lanza se aflojó. Pasó hacia Mokaya, su voz baja, estable, enmascarando la tormenta dentro de él. ¿A qué distancia está la tierra sagrada?
Los ojos de Mocaya parpadearon de alivio, pensaron que estaba lleno de dolor. 2 días más allá del río, a través del bosque de Azula. El camino es peligroso, pero es la única forma. La boca de Suberi se secó. Él conocía esas tierras. Los cazadores hablaron de ellos en tonos silenciosos, de bestias que se movían invisibles, de árboles que susurraban por la noche, de los que deambulaban demasiado y nunca se retiraron. Pero ninguna de esas historias llevó el peso de lo que Estodel ante él ahora tenía en el choide. ¿Se enfrentará a lo que fuera más allá de ese río, o verá a su pueblo ahogarse en la oscuridad? Los susurros de la criatura se volvieron más fuertes, probando la noche, presionando contra el velo que Mocaya había conjunado. Su forma se retorció, alargada, la vacilación que se desvanece. Sintió el engaño. No sería engañado mucho tiempo. Suberi se volvió a colocar, llevando al bebé a sus brazos. El niño era cálido, pero la energía que sale de su cuerpo pequeño hizo que Istskin se estremeciera, como si tuviera vida y fuego. Los ojos dorados lo miraron, curioso, inocente y, sin embargo, consciente. La voz débil de Navasi llamó a su nombre de la cabaña. Se volvió su desgarrador. Ella no lo sabía. ¿Ella no ha visto a la criatura? Todavía se suena a Lop. Este fue un parto difícil, que su hermano haría todo bien. Quería decirle la Trat, pero allí en el equipo. Su mandíbula se apretó. Mocaya prefirió la reliquia de hueso en su mano, con la voz baja. Esto te protegerá, pero solo por el tiempo. Cuando llegue a la tierra sagrada, entierre el primer grito del niño. La tierra sabrá qué hacer. Suberi asintió. Pensó que su pecho ardía con duda. Ajustó al niño en sus brazos, sintiendo que sus pequeños dedos se cepillan contra la herida. Miró una vez más al cielo, la negrura aún sosteniendo, pero temblando en los bordes. Los susurros de la criatura se agudizaron en gruñidos. Lo sabía. Suberi dio un paso hacia el borde del pueblo, su corazón pesado con cada cañón. Detrás de él, la voz de su hermana volvió a atender. Antes, el bosque esperaba, desconocido, lleno de peligros que no podía nombrar. Pero allí en el giro hacia atrás, el niño se apoderó de la noche. Y ahora, él también. Suberi corrió con su bebé apretado contra su pecho, sudor goteando su rostro mientras sus pies arrancaban la tierra seca de la sabana. Se acercaba el sonido del río, pero detrás de él, el susurro de Guardián se creció, cada vez más cerca, con la promesa de la muerte. Sus piernas ardían, sus pulmones parecían incendiarse, pero él no podía detenerse. El bebé se movió, dejando caer un gemido débil, y Suberi apretó aún más la tela que lo rodeaba. Saltó al río, el agua fría mordiendo sus piernas, mientras la sombra se detuvo en la orilla, gritando con un sonido que hizo temblar la tierra. Con un último esfuerzo, Suberi llegó al otro banco. El sol rompió las nubes. El guardián desapareció. El bebé abrió los ojos. Ya no eran dorados. Eran marrones, como cualquier otro. Suberi cayó de rodillas, las lágrimas goteando. Nunca había creído en las reglas. Ahora sabía que eran ciertos. En el pueblo, todos se inclinaron en respeto. El sol regresó, pero ya nadie desafiaría la mañana. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos seleccionado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.